Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Flores Galindo del grupo IC 801. El siguiente video muestra evidencia acerca de los temas de unificación y resolución, cláusulas de Horn, resolución de SLD y programación lógica con cláusulas de Horn. Mi equipo está conformado por Bartolo Mendoza Nayanet y García Rodríguez Uriel Alexis. El contenido de nuestra presentación es, bueno, abarca objetivos generales y específicos, la programación lógica, características, el tema de unificación, perdón, resolución, cláusulas de Horn, programación lógica con cláusulas de Horn y las conclusiones y finalmente las referencias. La siguiente. El objetivo general de esta presentación es conocer las partes que integran la unificación y la resolución, así como las cláusulas de Horn e identificar la estructura de la programación con las cláusulas de este mismo para poder obtener un mayor entendimiento en dichos temas mediante la resolución de algunos ejemplos. Los objetivos específicos de este es aprender y comprender los métodos para resolver problemas lógicos con las cláusulas de Horn, analizar los árboles de resolución de SLD y la explicación de los temas con ejemplos para una mejor comprensión referente a todos estos temas. Siguiente. En primera parte tenemos qué es la programación lógica. La programación lógica es una variedad de lo que conocemos como una programación declarativa. Esta trabaja de forma descriptiva, estableciendo relaciones entre entidades. Se basa también, como se sabe, en paradigmas de algoritmo, lógica y más control. Esta programación lógica fue creada a partir de las aportaciones teóricas de Robert Kowalski, demostraciones prácticas por Martin Erdem y la implementación por Alan Kolmeraur. Todo esto se integró gracias a estos autores. Las características de la programación lógica, tenemos una de las características es la programación declarativa, que trata de resolver el problema, abarca una pregunta en específico, ¿cuál es el problema que se debe de resolver? No se preocupa de cómo se debe de resolver ese problema. También otra característica son los tipos de programación declarativa, la programación funcional, la cual se basa en conceptos de funciones y expresiones matemáticas. Y finalmente, la programación lógica, esta se basa o es fundamentada más como en la teoría de la lógica matemática. Otra de las características es, bueno, como ya lo mencionaba, la programación lógica, que es programa es igual a lógica más control, en donde lógica va a ser igual a la declaración de cuál es el problema que se debe de resolver, como lo dijimos al inicio, y el control de la declaración es del cómo se va a resolver dicho problema. Unificación. La unificación es encontrar una asignación de variables que haga idénticas a las fórmulas que se desea unificar. El resultado de el cual va a ser el unificador, se expresará como un conjunto de pares donde se tienen las sustituciones de cada una de las variables que se van a asignar. En la siguiente tabla tenemos algunas combinaciones que podemos implementar o que se pueden implementar más bien dentro de la unificación, en donde nos va a decir si son o no son, o más bien si se pueden o no se pueden unificar. En el primer caso, tenemos que podemos encontrar variables en la parte de aquí.
Variables con variables donde sí se va a hacer unificable, siempre y cuando se le asigne un valor, bueno, se le asigne el valor de una variable a otra variable. En el siguiente caso tenemos una constante con una variable, en donde también va a ser unificable solamente si este se asigna el valor de la constante a una variable. La tercera es constante con constante, donde será unificable si ambas constantes son iguales con el mismo valor. En la siguiente tenemos una estructura con una variable, el cual será unificable si este se le asigna el valor de la estructura a la variable x, pero si la variable x se encuentra dentro de la estructura, entonces no podrá ser unificable. El otro caso es si una estructura con una constante, en este caso no es unificable. Y finalmente tenemos una estructura con una estructura, sí será unificable siempre y cuando cumpla las reglas que se tienen establecidas de esta, bueno, en esta parte, donde la constante, donde las variables sean igual o las constantes igual tengan el mismo valor. La siguiente, por favor. Un ejemplo de unificación sería la siguiente, en donde tenemos, bueno, este es el que se va a unificar. Entonces tenemos que la estructura F contiene a los términos de G y Z, y de igual manera la estructura F contiene los términos de Y y X. Una vez, bueno, se van a ir estructurando de tal manera que se va a ir simplificando estos valores, en donde vamos a pasar todos los términos, bueno, se va a igualar el primero y el segundo. El primer término se va a pasar de la primera estructura, va a tomar los valores del primer término de la segunda estructura. En este caso tenemos que es X, va a tomar los valores de G y G, G va a tomar los valores de Z y X de la segunda estructura que tenemos en la parte de aquí. Posteriormente se va a seguir simplificando en donde Z, bueno, G va a tomar los valores de Z y G va a tomar los valores de Y. Se sigue sustituyendo en donde Z se va a igualar a Y y los valores de X va a tomar los valores de G y Y. Por lo tanto, entonces X tendrá los valores de G y finalmente se va a decir que X tiene los valores de G, bueno, va a tomar los valores de G y Z va a tomar el valor de Y. En este caso, simplificando, o el resultado final será X tomará los valores de G y Z tendrá el valor de Y. Otro concepto importante en este tema es la resolución, la cual nos dice que es una regla de inferencia correcta que cuando se utiliza para producir una refutación es también completa. El principio de resolución describe de forma, de una manera que se pueden encontrar las contradicciones en una base de datos de cláusulas con un n número de sustituciones mínimas, la cual consta de 5 pasos. El primer paso es poner las premisas o axiomas en forma clausal. El segundo paso será añadir la negación de lo que va a ser probado en forma clausal al conjunto de axiomas. El tercer paso será resolver estas cláusulas juntas, produciendo nuevas cláusulas. Estas van a ser la consecuencia lógica de ambas cláusulas. La cuarta regla será producir una contradicción generando la cláusula vacía. Y finalmente la sustitución utilizadas para producir las cláusulas que estén vacías son aquellas bajo las que el
opuesto del objetivo negativo será cierto. Esto se va a ver a continuación con un ejemplo que se tiene, en donde tenemos que para todo X es perro, entonces mamífero, entonces X es un mamífero, Rex es un perro, por lo tanto Rex es un mamífero. Entonces, esa es un ejemplo y lo vamos a ir resolviendo conforme los pasos que ya se vieron. El primero dice que la primera regla y la segunda regla nos dice que se va a convertir a su forma clausal y se va a negar la cláusula que quiere ser comprobada. En este caso tenemos aquí, este es el primer paso donde decimos que lo se van a hacer a su fórmula clausal. El segundo dice que lo siguiente es agregar la cláusula de Rex es un perro que tenemos aquí, será el paso 2. El tercer paso será agregar la cláusula negada de X es un mamífero, se está negando. Y en la parte número 4 se va a trabajar con la primera y segunda. La segunda regla donde se va a colocar el proceso de unificación, obteniendo la primera resolvente, se le va a asignar el valor de la variable X a la constante Rex, que es lo que tenemos aquí. Los dos primeros de Rex es un mamífero, va a tener el resolvente de la primera y la segunda, con la constante de X es Rex. Y ahora se va a trabajar con la línea 3 y 4. Ya trabajamos con la primera y con la segunda. Ahora va a ser la tercera y la cuarta, en donde se tiene que la negación, esta de aquí, de que X es mamífero y la cláusula Rex es mamífero, entonces se va a producir una contradicción, generando una cláusula vacía, dando por finalizado el proceso de la resolución. Entonces, de esta manera, digamos, ya se realizó completamente el proceso de la resolución. Perdón, está apagado tu micrófono. Perdón, gracias. El tema que a continuación también es importante referente a la lógica de programación es las cláusulas de Horn. Primeramente comenzamos definiendo qué son o qué es una cláusula de Horn. En este caso, se entiende que una cláusula de Horn es una disyunción de literales en donde al menos una literal es positiva y se representa como se puede observar en la primera fórmula, en donde dice que las primeras o todas las preposiciones están negadas y al menos una de todas es positiva. Entonces, si hacemos o si reinscribimos haciendo de una forma equivalente, esta implicación se resuelve, bueno, la representación se resuelve mediante una implicación y quedaría como se observa igual en la imagen en la segunda fórmula. Un punto importante en cuanto a las cláusulas de Horn es que este tipo de cláusulas son más adecuadas por la forma en la que se trabaja con ellas para construir mecanismos computacionales que sean más eficientes
para realizar la resolución de problemas. En este caso se hace un uso también de una base del conocimiento. Posteriormente, al escribir o denotar en la notación de Kowalski se encuentran 4 formas. En este caso, como se pueden observar, tenemos un hecho, una regla, un objetivo y un éxito. Estas son las 4 cláusulas o proposiciones que encuentran en las que se puede representar dentro de Horn. Entonces, primeramente, antes de continuar, primero definimos o identificamos los elementos que forman en este caso son los hechos y las reglas. Primeramente dice que el hecho es una regla en donde el cuerpo, que es la parte de la derecha, es el cuerpo de la regla y la parte izquierda es la cabeza de la regla. Entonces, dice que el cuerpo de la regla es vacío. Entonces, un hecho así de manera simple lo podemos describir como una afirmación. Posteriormente, las reglas, que es la forma o las condiciones que nosotros establecemos para que los hechos se relacionen entre sí. El objetivo es una regla, a diferencia de un hecho, que en este caso no tiene cabeza, tiene cabeza vacía, pero sí tiene cuerpo. Y finalmente el éxito, que es cuando llegamos al resultado, que es cuando bueno, una vez que se realiza lo del cómputo, en caso de que ya no haya más comparaciones, este es al último al lugar en donde se llega, ya sea éxito o fracaso. En este caso, bueno, en la programación y en todos los programas lo que se busca pues es el éxito. Entonces son muy pocos los casos en los que no se logra este cuarto punto. Y posteriormente tenemos un ejemplo de un árbol de resolución SLD. Entonces, lo primero que identificamos es que tenemos 5 cláusulas, no importa que sean hechos o que sean reglas, se le van a denominar en programación lógica cláusulas. Entonces tenemos la primera, que es un hecho que dice que José es hombre. El segundo, Brian es hombre, Ana es mujer y Luz es mujer. Entonces un hecho no tiene cuerpo. Entonces el cuerpo es vacío, como se puede ver en las 4, en los primeros 4 elementos. Posteriormente tenemos un quinto elemento en el cual es diferente a los anteriores. En este caso es una regla, ya que si recordamos en la anterior mencionamos que la regla tiene una cabeza y tiene el cuerpo de la regla. En este caso, el cuerpo de la regla se establecen las condiciones para que los hechos se puedan relacionar entre sí. Entonces, ahora para realizar la representación del árbol para la resolución SLD, lo primero que hacemos es identificar nuestro objetivo, qué es lo que queremos lograr. Entonces, aquí lo que nosotros queremos saber es si de los hechos que tenemos aquí, cuántas parejas o cuáles son las parejas posibles que podemos realizar. En este caso, entonces, establecemos que es pareja y es X y Y que va a recibir a 2 objetos. En este caso va a ser un hombre y una mujer. Posteriormente viene lo que es la regla. En este caso vamos a poner o colocar la regla completa tal cual como la hemos establecido. Y una vez que ya tenemos establecido, vamos a realizar aquí lo que se hace también es renombrar las variables. Si se puede observar en la lista, en el número 5, tiene pareja entre paréntesis MH. Y si se ve en el diagrama de la derecha, aparece M' y H'. ¿Por qué hacemos esto?
se realiza porque puede que estas variables aparezcan más adelante en alguna rama del árbol o en alguna otra operación. Entonces, ahora para evitarnos eso, solo renombramos las variables y así más adelante puede que sí o puede que no tengamos inconvenientes. Entonces, pues para prevenir mejor realizamos el renombramiento. Posteriormente viene lo que es identificar la regla o el cuerpo de la regla. En este caso dice que es mujer M, hombre M. Y renombrando quedaría mujer M', hombre H'. Entonces, ahora vamos a trabajar con esto de aquí en adelante. Ahora, como tenemos los elementos, tenemos dos condiciones, hombre y mujer y hombre. Vamos a comenzar desde la izquierda hacia la derecha con las condiciones para ir desarrollándolas. La primera que tenemos es en mujer M'. Entonces, identificamos. En mujer M' nos dice que vamos a identificar o vamos a colocar más bien de los elementos que encontramos. En este caso, en mujer encontramos a Ana y Luz. Entonces, vamos a sacar dos ramificaciones. Luz y Ana. Entonces, ahora nos dice que vamos a colocar en caso de que tenga cuerpo de la regla. En este caso, en el hecho, no tiene cuerpo, entonces se elimina y solo se queda hombre H'. Y para la parte de luz también. Identificamos y en luz no tiene cuerpo el hecho, entonces nuevamente se elimina y solo se queda hombre H. Entonces ahora, ya que tenemos esto, vamos a tomar un camino hasta que terminemos y posteriormente nos regresamos al siguiente camino y así sucesivamente dependiendo del número de caminos que tengamos. Entonces, primeramente tenemos a Ana. Ahora vemos, si se recuerda en el primer concepto que se mencionaba, que es el de unificación. Aquí es en donde ya se empieza a realizar la unificación. En este caso estamos realizando a una variable que es M' y una constante, en este caso va a ser Ana. Ahora a Ana, en hombre H, vamos a identificar a los elementos. Dice que en hombre H tenemos a José y a Brian. Entonces identificamos en José, volvemos a repetir, elegimos José y vamos a colocar el cuerpo del hecho. En este caso no tiene cuerpo y llegando a esta parte de aquí se elimina y se colocan ya los resultados finales que tienen los valores de los hechos. En este caso tiene Ana, que es el valor final, y José. Para el siguiente elemento nuevamente se compara Ana con el siguiente valor que es Brian. Como pertenece a hombre y como ya no tiene cuerpo el hecho, entonces hasta ahí termina, terminando en éxito. Entonces regresamos y vamos al siguiente camino y se repiten los mismos pasos. Identificamos, realizamos lo que es la unificación de una variable con una constante, en este caso es luz, y realizamos la comparación que es la condición de que tiene que ser hombre y mujer, Luz con José, y como ya no hay cuerpo en el hecho, nuevamente se elimina y hasta aquí queda el resultado final. Y para el siguiente camino, que es el último dato con Brian, igual no tiene cuerpo el hecho y hasta esta parte es hasta donde se queda. Entonces de esta manera es en la que se realiza la representación del árbol de resolución de SLD. Y esta es la parte teórica, entonces mostrando un pequeño programa en el que se observa los resultados que se obtienen de manera, que se realizaron de manera manual. Entonces, nada más se carga el archivo en este caso que es la base de conocimiento.
se colocan solamente valores, o en este caso las variables X y Y. Entonces, aquí tenemos la primera combinación de la pareja que se forma, en este caso es el resultado que obtenemos, Ana y José. Continuando, punto y coma, es Ana y Brian. La siguiente es Luz y José. Y finalmente es Luz y Brian, y estas son las posibles combinaciones de parejas que se forman a partir de la regla que nosotros establecimos. Bueno, una vez que ya tenemos en claro los conceptos de las cláusulas de Horn y algunos métodos, vamos a ver en qué infiere en la programación lógica. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, Prolog es un software la cual consiste en la declaración de algunos hechos sobre los objetos y las relaciones que tienen entre ellos, así como la definición de algunas reglas sobre ellos y también sus relaciones. Y también podemos realizar preguntas acerca de las características de los objetos o alguna relación que exista entre ellos. Bueno, antes de proseguir, Prolog que juega un papel muy importante dentro del área de inteligencia artificial, se propuso primero como un lenguaje nativo de la máquina de la quinta generación para que este sistema solo pudiese procesar algún conocimiento ya programado previamente. Ya lo decía, se compone sobre hechos que en sí van a ser los datos y un conjunto de reglas que son las relaciones que existen entre esa base de datos. Prácticamente, bueno, Prolog es un software orientado a la resolución de problemas mediante el cálculo de predicados basados en preguntas a la base de datos y pruebas matemáticas. Y dentro de sus propiedades tenemos los predicados. Esos se van a utilizar para expresar sus propiedades de los objetos, lo que ya se conoce como hechos. Está compuesto por lo que es una cabeza, como lo mencionaba mi compañero, y los argumentos que van a ser las reglas. El nombre de la cabeza siempre va a estar definido con letras minúsculas, no mayúsculas, porque estaríamos determinando otro tipo de características. Primero se va a escribir la relación o la propiedad del predicado. Y los objetos se van a escribir separándose por medio de lo que es una coma y encerrados entre paréntesis para que pueda ejecutar dichas acciones, y estos son conocidos como los parámetros. Al final el hecho debe de ir con un punto para que no marque ningún error. Arriba tenemos un ejemplo acerca del predicado que dice filósofo. Aristóteles. Aristóteles es un filósofo, es un argumento del predicado. Y bueno, es un hecho proposicional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. También otra propiedad importante son los términos. Estas pueden tener lo que son constantes o variables. Una constante va a utilizarse para dar un nombre a los objetos concretos de algún dominio, y estas pueden clasificarse por lo que son átomos. Estas pueden ser cadenas de letras, dígitos, subrayados o alguna combinación entre caracteres especiales. También por números, que esas son utilizadas para realizar lo que son operaciones aritméticas, suma, multiplicación, división, entre otras. Y pueden estas ser enteros o números reales, decimales, como flotantes. También las variables se utilizan para representar objetos desconocidos.
empiezan con letras mayúsculas o con un signo subrayado como se muestra en el ejemplo. La siguiente, por favor. Utilizan también lo que son las conectivas lógicas. Van a trabajar con sentencias más complejas combinadas con estas conectivas. Entre ellas se encuentran, las que se utilizan más en la lógica de primer orden son la conjunción, disyunción, negación e implicación. La conjunción va a estar representada por una coma para que éstas se puedan cumplir los objetivos. La disyunción va a tener éxito siempre y cuando alguno de los objetivos que lo compongan se cumpla, y para eso también se coloca o se divide con un punto y coma. La negación, como su propio nombre lo dice, va a estar utilizando lo que es la palabra not, o también puede ser representada por lo que es la diagonal invertida con el signo más. Y la implicación va a estar representado con 2 puntos y un guión, lo cual representa las reglas. Tenemos ahí un ejemplo que dice cabeza de la regla. Estamos hablando de la cabeza, y después viene la implicación y el cuerpo de la regla. Algunos ejemplos que ya tenemos en Prolog. La primera representa si A es hija de B y entonces A es mujer, entonces B es padre de A. Y lo mismo pasa con el ejemplo de abajo. Si A es hija de B y si A es mujer, entonces B es madre de A. Algunas conjunciones que se emplean con el operador lógico AND, se utiliza el punto. Lo que tenemos aquí en la programación con Prolog es que podemos leer con un lenguaje natural. Por ejemplo, decir Caro es mi tía y es hermana de mi padre. X aquí representa es tía de Y X es hermana de Z y X es padre de Y. Aquí podemos ver la regla condicional y el operador AND. Lo mismo sucede con las disyunciones, donde se emplean el operador lógico OR y se utiliza un punto y coma. También vienen con la notación normal. Puede llegar a la escuela por la López o por la Mesa. Representa 2 opciones. Vamos con la siguiente diapositiva. Se llaman cláusulas de un predicado tanto a los hechos como a las reglas. Y toda esta colección de cláusulas van a formar una base del conocimiento. La regla va a ser una fórmula de primer orden de la siguiente forma, que ya se ha explicado anteriormente. Va a generar lo que es un hecho y posteriormente una base del conocimiento, que va a ser un conjunto de hechos y reglas. Todas las condiciones en Prolog deben cumplirse simultáneamente para que la conclusión pueda ser válida. Por lo tanto, la coma es indispensable que se coloque. En algunas versiones no utiliza la coma, sino el signo de ampersand. Y bueno, podemos la siguiente diapositiva. Ahí no. Podemos definir entonces que gracias a la construcción de ese conocimiento se han desarrollado aplicaciones para la construcción de lo que son sistemas expertos, donde la información imita
las recomendaciones de un experto sobre algún dominio del conocimiento. Y bueno, esto lo va a hacer a través de teoremas de forma automática, donde un programa genera nuevos teoremas a partir de lo que ya existe. La anterior, por favor. Como conclusión, podemos decir entonces que las estructuras de unificación y resolución nos van a permitir comprender la lógica del funcionamiento de los predicados del primer orden. De igual manera, las cláusulas de Horn, en combinación con la programación lógica, permiten el desarrollo de estos programas para que puedan crear una base del conocimiento y puedan dar lugar al área de la inteligencia artificial. Estos sistemas expertos pueden ser utilizados o son utilizados en lo que son en las áreas de las industrias, en el campo de la medicina, la milicia, entre otros más. Algunas referencias en la cual está basada esta presentación son los siguientes links que ustedes pueden observar. Sería todo y agradecemos su atención. Gracias. Hasta luego. Gracias.